Buenos días, tardes, noches a todos. Esta es una presentación de divulgación hecha para difundir el trabajo que realicé durante el doctorado en nanotecnología en el Tecnológico de Monterrey. Esta charla lleva por nombre Hacia una medición de glucosa sin dolor usando fotónica integrada. Me presento, mi nombre es Miguel Nava y mi supervisor es el doctor Gerardo Antonio Castañón Ávila. Y pues empezamos. Entonces, permítanme contarles cómo empezó este proyecto. Como ustedes saben, en el año 2019 y en especial en el 2020 vivimos la pandemia del COVID-19, una pandemia que nos atemorizó al mundo entero y que nos dejó bastantes pérdidas. Ahora bien, entre las muchas cosas que pasaron, incluyendo el increíble y tan necesitado avance en vacunas, una de las cosas que nos llamó la atención fue el pequeño aparatito que se muestra abajo a su derecha, el llamado oxímetro. Y resulta que una de las características del COVID-19 era que podía provocar una infección en los pulmones que provocaba bajos niveles de oxígeno en sangre. Y lo peor era que muchas veces esta infección pasaba inadvertida por la persona hasta que ya era muy tarde. Y la verdad es que en cierta forma es increíble que este pequeño aparatito que está disponible en casi cualquier farmacia pudiera detectar dicho cambio y ayudarte a decidir si lo que sentías era realmente la infección en los pulmones o solo y simplemente una pequeña paranoia que nos acompañó a todos en esos tiempos. Afortunadamente, con la llegada de las vacunas, parte de esta paranoia se calmó, pero sí nos hizo pensar, al menos a nosotros, de si habría acaso alguna otra epidemia. Entonces, revisando en el INEGI, al menos aquí en México, lo que resulta que las llamadas enfermedades del corazón, la diabetes y los tumores malignos prácticamente han sido las tres primeras causas de muerte desde el año 2000. En este caso bueno, por tener conocidos, nos vamos a enfocar en la diabetes y tenemos que, por ejemplo, el 16.8% de mexicanos padece diabetes, pero lo más probable es que este número sea mayor y esto es debido a la falta de conciencia de la población en general, tanto de llevar una dieta sana como la de tener sus chequeos médicos anuales de salud. Y lo peor es que además esta es una enfermedad que se puede prevenir. Ahora bien, algunas cifras mundiales. Aquí podemos observar que el 8.3% de la población vive con diabetes, a diferencia del 16.8% de los mexicanos. Y también un dato interesante es que se puede comparar el gasto de esta enfermedad que tiene en el sistema de salud, pues se gastan 966 mil millones de dólares de la diabetes, bueno, tratando la diabetes, contra 849.8 mil millones de dólares de la milicia estadounidense. Es decir, que se gastan prácticamente 116 mil millones de dólares más en tratar esta enfermedad que en el propio presupuesto militar de los Estados Unidos. Bueno, aún así, sabiendo todo esto, uno podría pensar pero pues en fin, ¿cuál es el problema, no? ¿Qué causa esta enfermedad que la pudiera ser tan terrible? Y al fin y al cabo que, pues, con la pena, con lo que voy a decir a continuación, bueno, todos conocemos a alguien con diabetes y usualmente se ve bien y hasta estas personas usualmente dicen, no, pues me siento bien. Entonces, ¿por qué nos debería importar? Bueno, lo importante de la diabetes es que es una enfermedad crónica en la cual el cuerpo o no produce o no puede usar eficientemente la insulina que genera, y esto lleva a altos niveles de glucosa en sangre. Aquí la palabra clave es enfermedad crónica. Esto significa que si te la descubren hoy, probablemente no te vayas a morir mañana ni en un mes, y sino que pasen años. Entonces la sensación de alarma puede disminuir por la sensación de me siento bien, no tengo nada, y ese es principal, no es uno de los problemas, que si dejamos sin tratamiento esta enfermedad, entonces nos puede llevar a ataques cardíacos, fallas renales, la conocida situación del pie diabético, que puede llevar a amputaciones, pero también nos puede llevar a situaciones que no son tan bien conocidas, como las llamadas neuropatías, que es el daño a los nervios. Y tenemos casos tan extremos en donde con tantito que nos toquen ya nos duele, u otros casos en donde hay personas que pisan un clavo y no sienten nada,
Llevan así una semana, después llegan con el doctor porque les dio una ligera gripa que no se quitaba. El doctor los revisa y resulta que, ándele, tiene un clavo de 5 centímetros ahí en el pie. Entonces, es por las consecuencias por las que nos debería importar tratar esta enfermedad a tiempo, para que no las desarrollemos si es que somos diagnosticados con diabetes. Ahora bien, una pregunta es cómo se diagnostica la diabetes. La Sociedad Americana de Diabetes nos dice que si tenemos dos o más indicadores del siguiente estilo es señal de diabetes. Estos indicadores incluyen examen de glucosa en ayuno mayor a 126 miligramos por decilitro, mediciones aleatorias de glucosa mayores a 200 miligramos por decilitro y también en especial el examen de hemoglobina glucosilada, que nos da una medición de la glucosa en sangre de los últimos 6 meses y si esta es mayor a 6.5%, pues es prácticamente diabetes segura. También es importante saber que hay tres tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 juvenil, que es una enfermedad autoinmune en donde el cuerpo destruye las células generadoras de insulina y pues les toca inyectarse para sobrevivir. La diabetes tipo 2, que es la que usualmente se presenta en el 90% de los casos y que su aparición se debe principalmente a los hábitos alimenticios, pero que si nos cuidamos a tiempo, cuidamos nuestra alimentación, podemos entrar en remisión. Es decir, tenemos la enfermedad, pero como si no la tuviéramos, no vamos a presentar los síntomas de la diabetes, de una diabetes sin tratamiento. También por último tenemos la diabetes gestacional, que se da en mujeres embarazadas que antes no tenían diabetes, y esta suele desaparecer después del parto. Ahora bien, surge una duda en toda esta cuestión. Ok, ya sabemos que la diabetes es grave, ya sabemos cómo tratarla. Entonces, ¿por qué sigue apareciendo en segundo lugar de muertes en México? Y no solo eso, por ejemplo, tenemos a nuestra disposición un pequeño aparato llamado glucómetro, que la verdad es realmente muy bueno. O sea, prácticamente con este aparatito no hay que ir a un laboratorio para tener una medición confiable de nuestra glucosa en sangre. Entonces, ¿qué pasa? Em, una posible respuesta quizá tenga que ver con el glucómetro en sí. Pues resulta que para que funcione se necesita una gota de sangre y para obtenerla tenemos que andarnos lanceteando una y otra vez. Y en el caso más extremo, como las personas que tienen diabetes tipo 1, estas personas se tienen que al menos lancetear unas 6 veces al día. Y aparte del dolor que causa estas lanceteadas, están los insumos en sí, que pues, a la larga se acumulan y es caro. Y además podemos llegar a encontrar casos en donde una misma persona usa la misma lanceta hasta 11 veces para no tener ni que gastar ni que cambiar la lanceta, con las posibles consecuencias de infecciones y todo lo que esta acción pueda tener. También tenemos otros casos a lo mejor, bueno, también dramáticos, como los casos en familias con hijos diabéticos, en donde, por ejemplo, al hijo se le inyecta insulina y aparentemente se duerme, pero uno se queda pensando, ¿está dormido o está desmayado mi hijo? Entonces, pues una forma de ayudar a este tipo de personas, tanto con diabetes tipo 1 o con diabetes tipo 2, es con un medidor que sea indoloro, no invasivo y de preferencia que sea barato. Así que surge la pregunta, ¿existen los medidores de glucosa no invasivos ni dolorosos? Desafortunadamente, la respuesta hasta el momento de esta presentación es que no. Aun cuando en internet se vendan los relojes que aparentemente miden la glucosa, pues es publicidad falsa. Aún no existen los medidores no invasivos de glucosa. Lo que en sí existe, por ejemplo, son los monitores continuos de glucosa. Estos son parches que se colocan usualmente en el brazo y que usando un dispositivo externo se puede medir la glucosa de forma continua. Lo malo de estos dispositivos es que el parche lo tienes que cambiar más o menos 1 o 2 semanas dependiendo tanto de tu condición de la diabetes como incluso el pH de tu piel. Y además no son tan baratos, ni el dispositivo para medir tampoco es tan barato.
y puede llegar a costar unos 1.500 pesos mexicanos por parche y más aparte otros 3.000 del mismo aparato. Pero la verdad es que si tienes los recursos, pues vale muchísimo la pena esta opción. Eh, pues ya, aún así, es importante recordar que los parches siguen siendo invasivos. Hay una pequeña aguja que está en contacto continuo con tu sangre para lograr la medición de la glucosa, por lo que la duda de si es posible construir un monitor o no, construir un monitor de glucosa no invasivo sigue en pie. Y la verdad es que hay varios avances, principalmente en las técnicas ópticas. Eh, Usando estas técnicas ópticas se está intentando obtener una medición de glucosa, ya sea usando luz infrarroja, visible, fluorescencia y etcétera. Y cada técnica tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, aquí presentamos unos tres prototipos que intentan medir la glucosa en sangre de manera no invasiva. Eh, Ahora bien, aquí tenemos un ligero problema, ya que desde nuestro punto de vista, esto es opinión personal, algo falla como en estos aparatos, y es que nosotros al leer las investigaciones eh, nos da una ligera sensación de que aquí hay algo raro, por así decirlo. Y es que, por ejemplo, varios de estos diseños funcionan cuando se calibran, miden la glucosa en sangre, pero hay algunos que dicen, pues a las 2 horas deja de funcionar y hay que revolverlo a calibrar este dispositivo. Entonces, esto a nosotros nos suena como que en realidad se está midiendo otra cosa, o que tal vez haya un overfitting o sobreajuste al momento de usar modelos de machine learning y que solo funciona para una persona en un determinado momento del día y tras comer determinada cosa. Y bueno, esa es nuestra opinión personal. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Y pues nosotros proponemos que nos basemos en, principalmente en esta investigación que ya está comprobada. Les cuento. Resulta que en el año 2020 los del MIT también se hicieron esa pregunta, vieron un montón de dispositivos que decían que medían la glucosa, pero que solo daban mediciones indirectas, por lo que al final decidieron ver qué técnica funcionaba y qué técnica daba mediciones directas de la glucosa en sangre. Entonces, lo que ellos hicieron fue agarraron a tres cerditos y les hicieron un experimento llamado Glucose Clamping Experiment, en el cual controlaron los niveles de glucosa de los cerditos y medían su glucosa en sangre, y además hicieron mediciones de espectro Raman en sus orejitas. Y fue así como ellos lograron confirmar que la espectroscopia Raman, aun con los problemas que tiene y con los problemas que se enfrentaron, puede dar una medición directa de la glucosa en sangre. El problema de la espectroscopía Raman es que el aparato pues no es ni muy barato ni muy pequeño que digamos, y su precio actual oscila entre los $12,000. Entonces, una de las preguntas que nos hicimos es, pues si queremos hacer un medidor de glucosa no invasivo, ¿es posible que este espectrómetro Raman lo podamos hacer en miniatura? Y no solo eso, sino porque además un aparato así no solo serviría para detectar glucosa en sangre, sino que nos serviría incluso para detectar cáncer y otras sustancias de interés. Entonces, ahora sí ya, la, la pregunta del millón es, ya después de todo el paseo que les di, es, ¿se puede hacer un espectrómetro Raman en miniatura? Y la respuesta es que no sabemos, pero es lo que intentamos responder. Entonces, antes de continuar con la descripción básica de un espectrómetro Raman, pues queda la duda de que, ajá, ¿y qué es el espectro o qué es el efecto Raman? Y podemos verlo de esta forma. Supongamos que usamos un láser de color verde y enfocamos el láser en la piel y observamos la luz que incide en la piel. Y lo que usualmente vamos a ver es que la piel refleja la misma luz, el mismo tono láser, el mismo tono verde del láser. Pero si somos atentos y, por ejemplo, y filtramos la luz del láser, vemos que de repente aparecen otros colores. Vemos que hay
luz roja, luz azul, e incluso luz que no podemos ver como la infrarroja. Y la pregunta es de dónde vienen estos otros colores. Resulta que estos colores surgen de la interacción de las moléculas de la piel con la luz del láser. Y si estamos atentos y contamos cuántos fotones de cada color tenemos, llegamos a lo que se conoce como un espectro Raman. Ahora bien, lo importante de este espectro es que es una huella dactilar de los elementos presentes en la piel y debajo de la piel. Entonces, ahora sí, este, viendo el funcionamiento básico de un espectrómetro Raman, lo podemos dividir en varias partes, que sería la parte que da la luz, la fuente de luz, la que recolecta los fotones dispersados, la que nos ayuda a separar los colores de la luz que estamos recolectando, y los sensores que nos ayudarán a contar dichas señales y enviar los datos a una computadora para la reconstrucción del espectro Raman. Entonces, en realidad construir un espectro Raman no es tan fácil. Y bueno, al menos en nuestro grupo, que es un grupo pequeño, nos vimos forzados a elegir qué parte, bueno, con nuestros recursos, qué parte podíamos hacer y tener el mayor impacto posible. Entonces, nuestra decisión fue la de trabajar con la zona de difracción o de interferencia en nuestro caso, e intentar hacer esa parte del espectrómetro en miniatura, y de tal manera que esta parte se pudiera usar con otros grupos de investigación que trabajaran en las otras partes de un posible espectro Raman en miniatura. Eh, Así es como llegamos a las especificaciones que debía cumplir nuestro dispositivo, que es un dispositivo, un interferómetro que sea capaz de reconstruir un espectro de piel en la región de más o menos 800 nanómetros a 1000 nanómetros, y ver si somos capaces de medir las diferencias causadas en este espectro debido a las variaciones de glucosa en sangre. Para ello, decidimos adentrarnos en el campo de la fotónica en silicio, y en nuestro caso más específico en nitro de silicio. Ahora bien, el mundo de la fotónica en silicio se basa en la tecnología CMOS o Complementary Metal Oxide Semiconductor, que es la tecnología que se usa para hacer procesadores computacionales. Y la forma en que esto funciona es que hay fábricas llamadas fundidoras que se dedican a hacer los componentes en silicio, pero construir estas fábricas pues son caras y además no hay muchas en el mundo que sean capaces de hacerlo. Entonces lo que usualmente se hace es que estas fundidoras dan a conocer lo que son capaces de hacer, y uno va y diseña sus componentes teniendo en cuenta las reglas de diseño de estas fundidoras. Entonces, cuando uno tiene su diseño, lo comprueba con la fábrica de si se puede fabricar, si está bien hecho, se siguen los lineamientos para su fabricación. Y cuando esté hecha esta comprobación, lo que pasa es que usualmente tu dispositivo se fabrica junto con otros proyectos de otras personas que también hayan hecho otros dispositivos. Y esto se hace así porque para que el costo de fabricación, que en realidad es caro, se distribuya entre cada participante y así poder tener un microchip fotónico relativamente barato. Entonces, en nuestro caso, nosotros nos decidimos de diseñar el dispositivo para una empresa canadiense llamada Applied Nanotools. Y esto es debido a que nosotros tenemos acceso a las reglas de diseño en nitruro de silicio y a su PDK. El PDK es Process Design Kit, que es un kit que tiene componentes ya hechos y probados por Nanotools, que funcionan y que podemos usar en nuestro dispositivo si así los deseamos. Ahora bien, tenemos un ligero problema con eso. Y es que resulta que hay muchos dispositivos creados que funcionan para la banda C o longitudes de onda alrededor de 1550 nanómetros y que se usan en telecomunicaciones. Pero al menos hasta la fecha en que nosotros nos metimos en el proyecto, no había ningún dispositivo que se pudiera usar para construir nuestro pequeño espectrómetro Raman para las longitudes de onda que nosotros queríamos. Pero la verdad es que en lugar de verlo como algo malo, lo vimos como algo bueno, porque eso significa que podríamos ser los primeros en intentar desarrollar componentes en esa banda objetivo de 800 a 1000 nanómetros, y eso fue prácticamente lo que hicimos. Entonces, como queríamos construir ya sea una zona de difracción o de interferencia del espectro Raman,
pues vimos algunos diseños de elementos integrados ya hechos para otras longitudes de onda y cada uno de estos elementos, diseños, tiene sus pros y sus contras. En nuestro caso decidimos hacer un interferómetro digital de Fourier o porque creímos que era la mejor opción por las ventajas que ofrecía y en especial pensando que solo íbamos a necesitar un solo sensor al final para reconstruir todo el espectro Raman en lugar de usar un sensor por cada longitud de onda que necesitáramos medir. Entonces, pues intentamos hacer el interferómetro de Fourier. Ahora bien, en nuestro caso, la base de nuestro interferómetro va a ser el interferómetro de Mach Zehnder, que básicamente es un dispositivo en el cual le llega la señal de luz, se separa por dos caminos distintos, cada uno puede tener longitud diferente y al final se vuelven a juntar estos caminos. Y si hay una diferencia de longitud, entonces ocurren fenómenos de interferencia al momento de unirse las señales de luz. Y en esta diapositiva pueden ver pues nuestros primeros pasos con NanoTools. Aquí nosotros diseñamos unos interferómetros de Mach Zehnder y con la ayuda del profesor Lucas Krotowski se fabricaron y midieron las transmitancias de estos interferómetros y se obtuvo su caracterización. En especial se obtuvo la medición del Free Spectral Range, el FSR, y del Group Index. Ahora bien, los interferómetros de Mach Zehnder, la verdad es que están muy bien, pero eso no es lo que queremos. Lo que queremos son, en nuestro caso, va a ser muchos interferómetros de Mach Zehnder, más o menos unos 256, con diferentes caminos ópticos, para que así luego, pues nosotros podamos generar un interferograma con 256 puntos y reconstruir el espectro Raman de la piel. Ahora bien, también tener 256 Mach Zehnder, pues no es muy eficiente, que digamos. Entonces, si tuviéramos nosotros un solo dispositivos que al variar algo cambiáramos a voluntad el camino óptico, eso podría funcionar y que además funcionara como un Mach Zehnder dependiendo del camino que hayamos decidido seleccionar. Y esa es al final la idea de un espectrómetro digital de Fourier, en la cual que por un método de switcheo podemos seleccionar qué camino óptico quiero en cada momento, obtener la medición que deseo y así tener las 256 puntos para mi interferograma de la piel usando un solo dispositivo. Entonces ahora surge otra pregunta, que es ¿cómo se switchea la luz? Entonces, es aquí en donde viene nuestro primer artículo de investigación. Aquí se muestra la simulación de un dispositivo conocido como adiabatic coupler o acoplador adiabático, en el cual, dependiendo del puerto en el que se introduce la luz, podemos controlar la dirección a la que se dirigirá la luz, ya sea que se sale por el puerto de arriba o se sale por el puerto de abajo. Ahorita lo aclaremos un poquito. El funcionamiento de este dispositivo es un poquito curioso y resulta que si excitamos el puerto 1 como se ve en la imagen, eh, excitamos el puerto 1, ya hay una salida en el puerto 3 y 4 que corresponde a la mitad de la potencia de la luz. Y además esta salida de luz está en fase. Pero si excitamos el puerto 2, resulta que también sale la mitad de la potencia en el puerto 3 y la mitad en el puerto 4, pero hay una diferencia de fase entre estas dos señales de pi igual a pi. Y esto que aparentemente puede parecer trivial, pues no lo es, pues es la clave para precisamente para nuestro switcheo. Y entonces aquí es donde finalmente podemos ver el funcionamiento de este switch usando el acoplador adiabático. En la imagen de la izquierda arriba podemos ver que si insertamos la luz por el puerto 1, sale luz en fase, o que vamos a llamar simétrica, en el puerto 3 y 4. Y si no le hacemos nada a esta luz, entra a un segundo acoplador adiabático y la luz sale por el puerto 1 o por arriba, por así decirlo, de este segundo acoplador adiabático. Y por ejemplo, pero tenemos el caso de abajo, que tenemos que si insertamos luz en el puerto 1, vuelve a salir luz simétrica por el puerto 3 y 4.
Pero si por medio de otro dispositivo logramos cambiar la fase de la luz que sale del puerto 3 de tal manera que haya ahora una diferencia de fase de pi, entonces al entrar esta luz asimétrica ahora por el puerto 3 y 4 de un segundo acoplador adiabático, la luz sale por el puerto 2, o sea, por abajo, y es así como logramos cambiar el camino óptico que seguirá la luz usando este switch. Entonces, ahora nos queda como otra pregunta es, pues, ¿qué dispositivo es capaz de cambiar la fase de la luz y que nos sirva en este dispositivo integrado? Entonces, aquí les tenemos que pedir perdón. Pues, como había mencionado antes, hasta ese momento no había ningún dispositivo que conociéramos que funcionara en las longitudes de onda de 800 y 1000 nanómetros, excepto el que apenas habíamos diseñado. Entonces, tampoco sabíamos si la idea de un interferómetro de Fourier, aparte, bueno, no sabíamos que si iba a servir para lo que estábamos intentando hacer. Por lo que decidimos, o lo que hicimos fue revisar la literatura en busca de dispositivos ya conocidos y ya hechos llamados phase shifters. Y la verdad es que encontramos uno que si bien estaba testeado para no estaba testeado para la zona que nos interesaba, sí estaba testeado para las longitudes de onda de 445 al 561 nanómetros. Entonces, de momento lo que hicimos fue como una medida desesperada, es usamos sus datos y los extrapolamos el funcionamiento a nuestra longitud de onda deseada. Y teniendo presente que si la idea de nuestro interferómetro digital de Fourier funciona, entonces tendríamos que validar o construir un phase shifter para la longitud de onda de nuestro interés. Pero de momento, esto es lo que necesitamos para seguir continuando con el trabajo. Y pues fue lo que hicimos. Y entonces, pues más o menos así, usando acopladores adiabáticos nuestros, suponiendo que los phase shifters también funcionarían en esta onda, en esta zona, o que podríamos nosotros construirlos en un futuro, también usando amplificadores ópticos ya hechos por Thor Labs en la zona de espectral de interés. Entonces fue así que diseñamos nuestro interferómetro digital de Fourier, lo más realista que pudimos, y comparamos cada configuración de los switches con el respectivo interferómetro de Mach Zehnder, con la diferencia de camino óptico correspondiente. Y también comparamos los FSRs de cada interferómetro de Mach Zehnder con cada configuración de este espectrómetro digital que diseñamos. Y así llegamos a la conclusión de que, al menos estadísticamente, no había diferencia entre usar 256 Mach Zehnders con uno solo que era nuestro diseño del interferómetro digital de Fourier. Entonces, bueno, va de nuevo, pero al final es una noticia muy grata, pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo era ver si un dispositivo así podría ser usado para medir la glucosa en sangre, por lo que decidimos usar un modelo de espectro Raman de la piel. Y este espectro Raman lo diseñamos usando una fluorescencia de la piel modelada con un polinomio de quinto grado, junto con los picos ya conocidos y que surgen debido a las transiciones vibracionales de las distintas moléculas en la piel, tales como CH, OH y grupos NH. Entonces, estas transiciones que ya se han medido usando espectrómetros funcionales de Raman, los modelamos nosotros usando picos de Lorentz, y al final lo que hicimos fue que metemos este espectro simulado de la piel en nuestros dispositivos. Por un lado, metimos todo ese espectro en los 256 interferómetros de Mach Zehnder. Hicimos un protocolo de medición para quitar la fluorescencia de la medición. Y obtuvimos un interferómetro con 256 puntos. Y aquí también aplicamos un algoritmo de de reconstrucción principalmente, llamado Basis Pursuit Denoising, para obtener el espectro de la piel mostrado en nuestro paper, en la figura 4.b que aquí muestro. Y también, por otro lado, metimos ese mismo espectro en nuestro diseño de interferómetro digital de Fourier. También variamos las configuraciones de los switches y también usamos un protocolo de medición para quitar la fluorescencia de la piel. Y obtuvimos un interferograma igual de 256 puntos que, al aplicar el Basis Pursuit Denoising, nos ayudó a obtener en este caso la figura 4C.
Entonces observamos que si bien la reconstrucción no es perfecta, tal vez sea lo suficiente para detectar los cambios de glucosa en piel. Así que lo siguiente que hicimos fue variar el pico de Lorentz correspondiente al Raman Shift de 1125 centímetros inversos, que es el principal punto que encontraron los del MIT al variar la glucosa en sangre. Y así obtuvimos que si variábamos este pico de Lorentz en nuestros interferogramas y si la diferencia era mayor a 0.5, entonces este dispositivo podía detectar cambios de glucosa o los cambios de glucosa que andábamos buscando en realidad. Y pues la verdad es que aún nos falta mucho trabajo para hacer. Por ejemplo, esto incluye el valor del pico de Lorentz en 1125 centímetros, que por ejemplo cuando un cambio de 0.5 en este pico, pues cuánto corresponde en glucosa en sangre en una persona. Y la verdad es que aún no lo sabemos, pero al menos sabemos que tanto nuestro esquema de medición como el dispositivo propuestos quizás sirvan para una detección de glucosa en sangre indolora. Entonces, para llegar a esto, prácticamente nos faltan dos cositas, que es mejorar el acoplador adiabático, que es donde vimos que surgía el mayor ruido, y también comprobar o hacer en caso necesario un phase shifter que funcione en las longitudes de onda de los 800 a 1000 nanómetros. Y los demás elementos afortunadamente ya existen, al menos a nivel macroscópico, y podemos usarlos en lo que se desarrollan los demás elementos de forma integrada. Entonces una idea que tenemos es que hacemos esos dos dispositivos que nos faltan y podríamos ver experimentalmente ya si funcionan este dispositivo y si sí funciona, ver qué tantos cambios en la glucosa puede detectar de manera indolora. Entonces también otra idea es que es probable que nos hayamos equivocado de camino. También es posible que el dispositivo sea inviable o muy costoso, o que el sensor, que es algo que no mencioné, pero el sensor de los espectrómetros de Raman actuales funcionan a menos 60 grados. Es posible que este sensor pues nunca llegue a funcionar para un dispositivo personal como en un reloj inteligente o algo semejante, pero pues no lo sabemos, pero aún así pues alguien tiene que intentarlo y pues nosotros lo estamos intentando. Por último, pues y ya para finalizar, pues si les interesa saber un poquito más de nuestro trabajo, le dejo el nombre de nuestras dos publicaciones en las que se basó esta presentación. También les dejo mi contacto y el de mi supervisor por si les interesa este tema o algún otro que esté disponible. También les dejo el nombre del programa en el que estoy inscrito, que es el Doctorado en Nanotecnología en el Tecnológico de Monterrey. Ya sea para que si quieren pueden buscar qué otros proyectos hay o si les gustó este y quieren aportar algo, pues también son bienvenidos. Y al menos también es importante mencionar que al menos hasta la publicación de esta presentación existe la doble beca, que es tanto la beca de manutención por parte de CECITI como la beca de colegiatura por parte del Tecnológico de Monterrey. Y ya, por último, si llegaron hasta aquí, pues les envío un abrazo enorme y un agradecimiento por haberme escuchado. Y para finalizar, pues mi nombre es Miguel Nava. Ojalá les haya gustado y nos estaremos viendo en otra ocasión. Adiós.